Hoy es sábado 19 de abril del 2025. Me parece que estoy a punto de hacer una de las recaps que he tenido de toda mi vida, o al menos desde el punto de causa hasta acá. Ahora he aprendido que a lo largo de toda tu vida el universo hace invitaciones para poder reflexionar y para poder cambiar. Creo que en mi caso la invitación que me hizo la vida para poder hacer cambios en mí fue la ruptura. Esta ruptura que me hizo caer en depresión, de la cual ya he hablado en muchos videos de estos. Esta ruptura que me hizo reflexionarme mi existencia entera, que me hizo replantearme mis acciones, mis actitudes, mis hábitos, lo que pensaba, lo que decía, lo que hacía, el cómo lo que yo hacía influía en los demás incluso. Esa fue la invitación que básicamente la vida me hizo para poder cambiar. Y que ahora yo ya entiendo y ya sé que es una de las dos formas, al menos hasta ahorita que yo sé, en las cuales la vida te va a invitar a hacer cambios en ti. Que en este caso es el concepto que para mí es importantísimo, que lo menciono muy seguido, que cuando hablo con la gente lo repito y lo repito y lo repito. Para mí es el caos. El caos es para mí un concepto que es importantísimo, un concepto que seguramente me vaya a tatuar porque para mí representa una forma de cambio. Para mí el caos es una oportunidad para hacer cambios en tu vida, para replantearte muchas cosas, y es un concepto que para mí cobra mucho sentido porque fue a partir de este caos que yo enfrenté, me puse a replantearme exageradamente todo lo que pensaba, todo lo que creía de mí, todas mis creencias, mi existencia, todo. A partir de ese momento yo me doy cuenta de que hay muchas cosas que en mí que puedo cambiar, muchos malos hábitos, muchos patrones tóxicos, muchas actitudes que no me estaban llevando a un buen lugar. ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar que si acababa de enfrentar este proceso complicado y este proceso terminó justo por mis actitudes tóxicas y demás, era claro que en mí había algo y había muchas algos que podían cambiar. Pues esas actitudes y eso se desprendía, esa energía que se desprendía de mí no era una energía que me iba a llevar a un buen lugar. A partir de que en mi cabeza se activa este trigger, te das cuenta, sabes que dices, güey, es que tienes razón, o sea, hay cosas que necesito cambiar. Creo que a partir de este momento comencé este proceso del autodescubrimiento, este proceso del desarrollo personal y básicamente este inicio del desarrollo de la conciencia, que si te soy muy honesto, jamás en la vida me imaginé que yo pudiese creer en algo así. Porque yo venía de un concepto y venía de un trip en el que tenía un ego altísimo, pero ese ego se escondía o ese ego salía por un tema de inseguridad gigante que yo tenía. Creo que nunca fui consciente de las cosas que hacía. Nunca, jamás en mi cabeza tengo recuerdos en ese momento de replantearme yo y de pensar que las cosas que estaba haciendo mal realmente eran cosas que no me estaban aportando. O sea, yo no tengo hasta este momento el recuerdo consciente de yo en esa etapa haber pensado que eso que estaba haciendo me estaba llevando a un mal camino. O sea, obviamente yo en ese momento pensaba y me imaginaba que estaba en este proceso, o sea, que yo estaba viviendo todo padrísimo y que todo estaba excelente, y no me ponía a analizar todos esos comportamientos y esos patrones que me estaban llevando a un camino que no me iba a gustar. A partir de que ya reanalizo muchas cosas, comienzo, como lo dije ahorita, este camino del autodescubrimiento. Este proceso en el que se siembra en tu cabeza o en tu subconsciente la semillita de querer hacer cambios en ti. Cambios que te lleven a caminos diferentes, porque el camino que acabas de enfrentar pues no estuvo padre, necesitas hacer algo nuevo, algo distinto. A partir de ahí, como le he mencionado en muchas ocasiones, me puse primero ir a terapia. Creo que el ir a terapia fue de las primeras cosas y de lo más importante que yo hice en esa etapa, porque me ayudó a, por primera vez, con la ayuda de mi terapeuta, tener una, digamos, como un coaching para yo empezar de inicio, que gracias de cierta forma a este coaching que yo tuve, me invitaba al menos de inicio a expresarme, a decir cómo me sentía, cómo lo que había vivido me había hecho sentir que cosas que se desprendían de mí me habían llevado a ese momento. Entonces a partir de ahí me puse a hablar de todo, hablar, y eso fue como lo primero que me ayudó en ese proceso, lo cual me hizo empezar a replantearme la idea siquiera en mi cabeza. Me sembró muchas cosas. La terapia para mí es de las mejores cosas que he hecho. Y básicamente me sembró muchas cosas. Y todo eso fue con el apoyo de la terapeuta, porque ella me empezó a sembrar esas cositas, esas ideas. Y obviamente yo también estaba en el momento y era era el tiempo de... Obviamente tenía una apertura en mi cabeza en el que yo me sentía abierto a nuevos paradigmas. Porque una cosa que también yo entendí, que he aprendido, es que a una persona, aunque la pongas en un proceso como el que estoy describiendo, si no estás abierto a entender estas nuevas ideas o siquiera a replantearte poder hacer cambios en ti, no va a pasar. No va a pasar, y pues quiere decir que no es tu momento, entonces no tiene mucho sentido esto. Pero bueno, en mi caso ya era el momento. Y ese fue el primer impacto que tuve con temas de la salud.
en ese proceso yo recuerdo mucho que me replanteé hacer cambios en mis hábitos, actividades, debido a que la rutina que yo tenía me incitaba mucho a estar en un espacio en el que básicamente podía tener la facilidad de estar todo el tiempo acostado llorando en depresión. Me obligué a salir de la zona de confort en la que yo me encontraba en ese momento, la cual no era placentera. Y en aquel momento no tenía ningún tipo de actividad que me incitara o que me obligara a salir, ¿sabes? No tenía. Gracias a un amigo que estaba en ese momento en mi vida, estaba muy metido en tema del ejercicio, me pegué con él y le platico, oye, ¿sabes qué? De hecho, nunca le platiqué por qué quería ir al gimnasio. Solamente le dije, ¿sabes qué? Pues no me siento en un proceso tan padre. ¿Qué te parece si me acompañas a meterme en este mundo de, en este caso, fue el gimnasio? Y de esta forma, pues se me hizo más fácil meterme en ese mundo porque pues obviamente era algo que yo había intentado en ocasiones pasadas en mi vida y nunca había tenido éxito, nunca, la constancia nunca ha sido algo de mis fortalezas, es algo en lo que siempre hasta la fecha sigo trabajando. Me ayudó a al menos volver a retomar este proceso fracasado en mi pasado, que es el tema del ejercicio. Y me acuerdo que le platiqué, le digo, ¿sabes qué? Acompáñame al gimnasio. Eso se lo comenté como un lunes, un miércoles. Para el viernes ya estábamos en el gimnasio. Me acompañó toda una semana entera. Fueron los primeros 3 meses más duros, pero que al menos empecé a como a recurrir al gimnasio. Esa fue una de las otras acciones que tomé, que fue pues obligarme a salir de mi zona de confort para no estar obligado a estar en un entorno en el que se me hiciera muy fácil estar llorando todo el tiempo. Entonces, obviamente en este inter en el que yo iba al gimnasio, en el que regresaba, en el que trabajaba, en el que salía al gimnasio, en el que a veces no iba, pues era muy complicado porque pues claramente estaba enfrentando este proceso de duelo. Entonces, pues obvio que me encontraba inestable, obvio que me encontraba no estaba feliz todavía, estaba en este proceso, atravesando en este proceso denso. Evidentemente el salir, el obligarme a salir de mi casa y empezar a empaparme de este hobby que pues era al final de cuentas actividad física y podía detonar sustancias químicas en mi cuerpo que me iban a terminar ayudando, pues obviamente era un avance, ¿no? Obviamente todo este proceso de la disciplina, de la constancia, del tal, relacionados al tema del ejercicio, no vino hasta después de mucho tiempo, pero en ese momento ya al menos me encontraba haciendo una actividad nueva, una actividad que me gustaba. Bueno, en ese momento no me gustaba, una actividad, digamos, en la que al menos me invitaba a salirme de mi cuarto. Creo que eso ya era una ventaja machín. Otra de las cosas que hice, hablando de los nuevos hobbies o nuevas actividades que me obligaron a salir, fue empezar a patinar. Me acuerdo que en esa temporada del 2022, salir a patinar es una actividad que me ha gustado desde hace mucho tiempo, pero nunca he tenido como esta oportunidad de explorarlo, bueno, hasta ese momento, y hacerlo más de lleno. Entonces me empecé a meter a grupos de patinadores. Y obviamente yo iba solo, empecé yendo solo. Después conocí una persona que también era parte de ahí, entonces esa persona me hizo otra vez introducirme muchísimo más fácil a este mundo, porque evidentemente todos estos grupos de los que estoy hablando son grupos en los que ya había comunidades formadas y pues una persona cuando es nueva pues obvio se le complica. Bueno, al menos en ese momento a mí se me complicaba como el tema de socializar y de tratar de meterme en estas comunidades como para sentirme parte de. Otra de las cosas que hice, que bueno, lo mencioné ahorita, es llenarme de mucha información. Empecé a investigar del tema, acerca de temas de la mente. Entonces toda esa etapa recuerdo muchísimo todos los podcasts que me vi. En ese momento conocí a la terapeuta que a mí me encantó, que se llama Nilda Chiaraviglio. Es una terapeuta que a mí me encanta, me fascina, que en ese proceso también me ayudó mucho, porque había muchos podcasts de ella que tenían que ver con el tema del amor, ¿sabes? Del amor sano, de los apegos, del vincularte de una forma sana con la gente, del entender que uno no es el 50 ni el otro es el 50, sino todos son el 100. Y replanteé mi existencia entera en temas del amor. Me replanteé y entendí que las personas son un 100 completo. Los vínculos y las relaciones amorosas al final de cuentas están para sumar y potencializar a la persona, y no como yo lo pensaba en algún momento, que era para ser tu soporte y para que esté ahí en las buenas y en las malas, y para que esta persona te ayude siempre y esté contigo y te dé todo y tú le des todo, o sea, no. Entonces a partir de esa etapa también me acuerdo que Nilda fue una experta para mí, todo lo que ella decía, y eso es algo que hasta la fecha lo hago. Empecé a conocer muchos podcasts de autodesarrollo, de desarrollo personal,
autoayuda. Principalmente veía muchos podcasts de temas relacionados con el amor, ¿sabes? Otra de las cosas que yo hice y que recuerdo conscientemente hacer es empezar a empaparme de información. Empezar a sembrar en mi cabeza ideas que me ayudaran y me abrieran mi panorama otra vez y que me permitieran ver otros caminos distintos y decir, oye, ¿sabes qué? Es que también existe esto. Oye, es que yo no había visto las cosas de esta forma, entonces vamos a explorarlo por ahí. Todos estos contenidos de conocimiento me ayudaron muchísimo. Empecé a conocer más de diferentes temas de la mente, de la salud, de las depresiones, del amor, de los vínculos, de la afectividad. Entonces eso me ayudó mucho a empezar a llenar mi cabeza de más información, de más información. Y eso estuvo padrísimo porque empecé a tener herramientas, tanto como en terapia, tanto como en el contenido que consumía, para hacer y seguir haciendo esos cambios que yo quería en mi vida y en mi persona. Otra de las cosas que hice que fueron importantísimas para mí es hacer un detox de redes sociales. Y eso fue a raíz de muchos patrones que entendí que yo tenía. Entonces, atendiendo esos patrones, una de las decisiones que tomé fue justo empezar a alejarme de todas las redes sociales. Y detecté que en mi comportamiento había un patrón de necesidad de aprobación, necesidad de atención, de que me dieran aprobación los demás. Tenía esa necesidad de atención, esa necesidad de encajar, ¿sabes? Me estaba llenando de mucho contenido tóxico en redes sociales, me estaba comparando, estaba viendo lo que los otros hacían, estaba viendo cuando la gente salía y yo estaba encerrado en mi casa. Entonces me empecé a llenar de esas actitudes medio tóxicas y lo que decidí fue cerrar y de cortón, de verdad, desaparecerme de redes sociales y de internet. Ese fue un proceso que duró 6 meses o un poquito más en mi vida, sin usar redes, sin usar nada. Y esto fue también una decisión que me ayudó mucho y es otra de los checks y de los aciertos que hice en esa etapa, en ese proceso, porque me ayudó muchísimo a alejarme, a desconectarme de todo esto de ahorita que es internet y redes sociales y demás. Entonces creo que eso fue también otro de los aciertos gigantes que tuve en esa etapa. Y esto me provocó que, como ya no tenía nada más que hacer, ya no tenía un teléfono al cual meterme, ya no tenía historias que ver, ya no tenía posts que analizar, ya no tenía con qué distraerme, me obligó a empezar a tener un proceso de introspección conmigo. Y eso fue algo muy padre. Creo que eso fue de las mejores cosas que yo recuerdo haber hecho en esa etapa. En este proceso de introspección me refiero a de que, como ya no me quedaba, no tenía más distractores, lo único que me quedaba es estar yo conmigo en mi cabeza, yo conmigo en mi mente. Entonces todo este proceso también fue muy duro y fue, creo que, de lo más duro, incluso más que el detonante del caos. O sea, fue muchísimo, muy pesado, porque esa fue la primera vez en toda mi vida entera en la que yo me acuerdo de haber puesto a escuchar mi cabeza, a escuchar a mi mente, a estar conmigo mismo. Fue un proceso de toparte con pared, porque ya estás adquiriendo esta nueva información, ya estás replanteándote tu chip ya está esperando a recibir información nueva, a cambiar patrones, a cambiar cosas. Obviamente el toparte con lo que ya tienes y toparse con esto nuevo que acabas de aprender, si es como de a la bestia, o sea, ¿qué pedo conmigo? ¿Sabes? Y esa fue la primera vez en la que tuve esta oportunidad de estar yo con mi cabeza y mis pensamientos. Y te soy súper honesto, fue un proceso muy duro, que este proceso es como la parte del autodescubrimiento, del autoconocimiento, el conocerte a ti mismo. Fue algo muy, muy, muy complicado. Y a partir de ahí, de que inicié este proceso de introspección en mí, entendí y me di cuenta de más cosas muy profundas en mi vida. También en ese proceso recuerdo haber tomado una terapia, la que comenté en un inicio era cognitivo-conductual, y en este proceso tuve un par de sesiones de terapia de psicoanálisis. Entonces también justo se enfrentó con muchas cosas que entendí de mi vida, de mi crianza, de patrones que yo venía adquiriendo debido a mi crianza de niño y muchas cosas. Entonces todo este proceso de introspección sí fue algo muy denso. Fue un proceso que hasta la fecha yo sé que es un proceso muy solo. El proceso de reencontrarte, de reestructurar tus patrones, de volver a cambiar cosas que eres, de reaprender cosas nuevas, de entender qué eres, por qué eres así y ver de que de esa forma se deriva tus comportamientos, es un proceso de mucha soledad. Es un proceso que recuerdo también es muy complicado, porque estaba también aprendiendo a estar a gusto conmigo mismo, a estar tranquilo conmigo mismo, a tener, en esa etapa también tuve y empecé a desarrollar actividades que me conectaran conmigo, que bueno, ahorita ya lo puedo explicar de una forma más consciente, porque ya todas esas etapas ya las analicé muchas veces y ya entiendo de qué forma funcionó todo eso para mi desarrollo y mi avance. O sea, en ese momento obviamente lo estaba haciendo inconsciente, no tenía la idea ni siquiera que eso me pudiese ayudar, pero yo
a partir de que empecé a tener cambios en mi cabeza, pues yo pensaba que ese iba a ser el camino. Bueno, lo que quiero llegar y decir es de que ahorita lo estoy diciendo muy claramente y estoy detectando las etapas que tuve, las estoy escribiendo de manera cronológica, súper estructuradas y todo, pero quiero decir que mi yo de hace 3 años, la versión de la que yo estoy hablando en este momento, en el presente, no tenía idea de esto. O sea, todo eso lo estaba haciendo de forma inconsciente o medio como entendía, pero yo no sabía si eso iba a funcionar o no. Nada más quiero destacar eso. Empecé a tener actividades que me conectaran conmigo mismo. Empecé a salir, a hacer cosas yo solo, cosa que nunca había hecho. Para todos siempre quería yo padrino o quería madrina. Para todos yo quería llevar gente. Pues fue un camino de autoconfianza muy pesado. Tengo un recuerdo de un momento en el que yo he hablado con un amigo y le decía, oye, ¿sabes qué? Es que me siento muy solo. O sea, sé que estoy cambiando, sé que estoy mejorando, me estoy replanteando muchas cosas. Me estoy sintiendo mejor, me estoy sintiendo bien, estoy conociendo y autodescubriéndome, pero me siento muy solo. O sea, no concuerda esto, porque me siento por primera vez, estoy empezando a sentir bien, estoy empezando a respirar, ¿sabes? Cosa que no había hecho desde hace mucho. Estoy sintiendo genuinamente de que estoy yendo por un buen camino o de que estoy trabajando en mí o que ya no quiero repetir cosas. O sea, estoy siendo más consciente de lo que soy, pero irónicamente también está este lado en mi vida que me estoy sintiendo muy solo. O sea, siento que no tengo a nadie, siento que no puedo hablar con nadie. O sea, a pesar de que yo tenía la confianza de platicar con él, tenía una sensación intensísima de soledad. Fue un shock muy grande en mi cabeza, porque yo decía, güey, si estoy trabajando en mí, me estoy empezando a encaminar por esto, estoy teniendo una vibra de que es por ahí, ¿por qué me estoy sintiendo de esta forma? Ahora, en el presente, entendí que este camino del autodescubrimiento es un camino de extrema soledad. Y obviamente ahora entiendo que esa soledad es necesaria. A pesar de que te duela, a pesar de que te sientas mal, a pesar de que sea lo peor que hayas vivido, esa soledad es necesaria porque es importantísima para tener un autodescubrimiento. Esa soledad es necesaria porque es la única forma en la que tú puedes conectar contigo mismo. No tienes que tener ningún tipo de distracción, no tienes que tener ningún tipo de panorama distinto, o sea, no estás involucrada en otras cosas, estás centrado en ti. Y con esa soledad es necesaria para valorar tu propia compañía. No hay otra forma. Bueno, no sé si hay otra forma, pero en mi caso no vi otra forma. Eso es lo que yo estaba aprendiendo en ese momento que yo no sabía. A valorar y a darle la importancia de mi propia compañía. Y para eso tenía que estar solo. Nadie más me iba a acompañar y nadie más iba a hacer el trabajo por mí. Lo iba a hacer yo solito. A partir de ahí también descubrí muchas más cosas de mí. Empecé a seguir saliendo conmigo mismo, hice actividades que me conectaran a mí, hice cosas que sabía que me gustaban, seguí con este hobby que es el gimnasio y fue muy interesante. Era algo que no había experimentado jamás. Evidentemente con los meses y siguiendo por estos caminos empecé a cada vez recuperar mi confianza, empecé a sentirme mejor. Para mí el tema del autoestima es un elemento que yo también ahora ya reestructuré. Una vez que yo termino esta relación o que tuve este detonante en mi vida, para mí la autoestima es como una mochila y esto lo aprendí de una de las terapeutas de las que les mencioné. Que esa mochila la va llenando de cualidades, de actitudes, de empoderamiento, ¿sabes? No es como, no lo veo ya como digamos como un medidor o como una gráfica. Que si estás mal tienes baja autoestima, si estás bien tienes una alta autoestima, o sea no. Lo veo más como una mochila de cualidades, de actividades, de cosas que te hacen ser tú, de empoderamiento. Entonces yo cuando termino esta relación, pues esa mochila estaba vacía, estaba rota, estaba así toda desgarrada. Y con este proceso que estoy describiendo, empecé a llenar esa mochila otra vez de cosas. Y me empecé a empoderar, empecé a ser más seguro, empecé a trabajar en mí. Seguía replanteándome muchas creencias de mi vida. O sea, seguí por ese camino. Seguí. Llegó un punto en el que ya me empieza a gustar todo esto que estaba viviendo. Me empecé a sentir más cómodo con esta nueva versión de mí. Empecé a cambiar, empecé a trabajar. Ahora sí ya era más consciente de las cosas y de las actitudes que tenía. Y fue algo muy curioso porque todo esto pasó sin yo darme cuenta, pero al final yo entendía y sabía y mi vibra sabía que esto estaba mejor, que era mejor que antes. Y no porque antes estaba mal, sino porque ahora yo me sentía mejor conmigo mismo. También entendí que no hay que latigarse por las actitudes del pasado. Uno siempre tiende a autojuzgarse y a culparse de todo. Entonces también hice las paces con eso, de que yo no soy una persona mala. Simplemente intenté hacer lo mejor con la nula o poca o nada información y herramientas que yo tenía en ese momento. Pero obviamente yo me acuerdo que era algo que decía mucho en esa etapa de esta relación. De que a ver, es que yo no tengo la intención de lastimarte. O sea, yo no conscientemente me levanto un día y digo, ¿sabes qué? Hoy te quiero joder. Hoy quiero tener actitudes negativas contigo. No, simplemente yo estaba en otro proceso distinto y no tenía la información
autocompasión y las formas de hacer las cosas bien. Empecé a trabajar esta palabra que ahorita ya para mí es una de las mejores descubrimientos que he tenido en la vida, que se llama autocompasión, que es aceptar que esas decisiones que tú tomaste fue lo mejor que pudiste haber hecho con esa versión de ti. Y la autocompasión también es entender que ahora, si tú te enfrentaras a una situación similar, las cosas van a ser distintas. Ya no vas a llegar a ese punto y a esos límites porque tú ya cambiaste, ya trabajaste en ti, ya mejoraste diferentes paradigmas, actitudes, cosas en tu cabeza que ahora te hacen ser y tomar decisiones más conscientes y ser distinto, así de fácil. Entonces creo que también eso lo entendí y hice las paces conmigo mismo, me perdoné a mí mismo. Eso también fue una de las cosas más importantísimas para mí en ese momento, el autoperdón. Creo que fue importante y también clave en este proceso de mi autodescubrimiento. Con el paso del tiempo, afianzo los hobbies que ya había tenido. Otra cosa que también recuerdo muy consciente, que insisto, eso se me está viniendo a la mente. A partir de que yo cambio mi energía, mi vibra, mi frecuencia vibratoria, a partir de que yo cambio mi panorama, a partir de que empiezo a tener ideas distintas, a partir de que afianzo mis nuevas estructuras de vida, mis nuevos valores, me replanteo todo, empiezo a notar que mi entorno empieza a cambiar. Eso fue las primeras cosas que vi cuando ya estaba yo en una etapa muchísimo más consciente de mi cambio. Empiezo a notar que mi panorama empieza a cambiar, mi entorno. Me empiezo a rodear de gente muy diferente a la que yo me rodeaba antes. Y eso no lo hice, simplemente el universo me lo trajo. El universo me trajo y me rodeó de esa gente. Y es algo que también yo no tengo explicación. Bueno, sí, una explicación lógica para eso. Me gusta más verlo de una forma de que qué loco que eso pasó así, ¿sabes? O sea, sí, una explicación y todo, porque al final de cuentas es ley de vida. De lo que tú emanas, de la frecuencia, la vibra que tú emanas, es lo mismo que el universo te regresa, así de sencillo. A partir de ahí empiezo a notar que mi entorno cambia. La gente con la que me empiezo a rodear es gente distinta, no gente que está hablando todo el tiempo de los demás, gente que que se nota que tiene actitudes de envidia, de celos, de emociones que a lo mejor no vibraban con mi versión ya más consciente de ese momento. Que eso ya yo creo que fue como 2023, yo creo, verano del 2023. Y es algo que yo también me quedo de que, wow, ¿sabes? Qué loco. Que la vida, y como yo estoy empezando a vibrar bien, positivo, a tener una vibra chida, el universo me está regresando lo mismo. Y eso me hizo empezar a generar nuevos vínculos con personas, nuevos vínculos. Conocer gente nueva, incluso a tener vínculos amorosos, propuestas amorosas también interesantes, ¿sabes? Muy, muy impresionante. Ya después, insisto, con este nuevo cambio de paradigma y de comportamientos, pues ya empecé a afianzar nuevas relaciones, empecé a ser parte de nuevas comunidades, entre ellas el tema del gimnasio. Obviamente en ese tema específico, que es también una cosa que me ayudó mucho en este proceso, porque me aumentó la seguridad, me aumentó la confianza en mí mismo, empecé a tener cambios en mi físico que iban derivados a este proceso, y cuando empecé a ver resultados en mi cuerpo también me empecé a sentir mejor, ¿sabes? Todo en una cadenita de cosas que empecé a cosechar, y en esta etapa en específico empecé a ver que florecieron. Obviamente mi cuerpo y mi físico cambió, las relaciones que tenía empezaron a ser más positivas y me empezaron a aportar más. Esas relaciones me empezaron a llevar a entornos nuevos que yo nunca había tenido la oportunidad de experimentar, y me hicieron sentir mejor. Ya estaba en un proceso en el que ya tenía más confianza en mí mismo, ya tenía mayor seguridad, ya tenía mi mochila de la que hablaba antes muy llena de más cosas, muy llena. Y eso obviamente me hacía sentir muy bien.